Gloria a Dios. Bien, Dios, ya estamos aquí una vez más. Dios bendiga a todos los que van a disponerse a meditar en la palabra del Señor juntamente con nosotros. Dios bendiga a mis hermanos, a mis hermanas. Bien, hoy vamos a leer en una meditación que hicieron hace muchísimos años, hace casi 10 siglos, una persona que vivió así como nosotros. Vamos a meditar como él meditó, como se dice que en estos días para mucha gente dice que debe de servirles de meditación, de reconciliación. Hay quien no toma de esa manera estos tiempos, estos días para meditar. Se está acabando un año y va a empezar otro nuevo. Habrá quien lo vea, habrá quien no lo vea, porque así es la vida. Hoy también nosotros vamos a meditar, vamos a tratar de concientizar en qué tanto hemos ocupado nuestro tiempo, como vamos a leer ahorita. Libro de El Predicador, Eclesiastés capítulo 2. Voy a leer del verso 1 hasta el verso 19. Es un bonito pensamiento de el rey David. Dice así la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 2, a partir del verso 1, así dice la palabra del Señor. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. Vamos a detenernos tantito ahí, hermanos. Les pido una disculpa. Es el hijo del rey David, Salomón, el que escribió esto. Su hijo Salomón, dice el verso 2, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén.
A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá ser el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Bien, pues este pensamiento que acabamos nosotros de leer del sabio Salomón, así también nosotros habrá quien ha ocupado todo su tiempo en hacerse de posesiones, de hacerse de negocios. Ahí se le fue toda su vida. Pero dice el rey Salomón, que era el hombre más sabio que ha nacido en esa tierra, lógicamente, después de Jesús, porque Jesús es la sabiduría en persona. Salomón comenzó a meditar un día de todo lo que había hecho y vio que todo era fastidioso. O sea, se llegó a fastidiar de tantas cosas que había hecho. Se cansó. Porque dice que pues él se dedicó a gozar de todo lo que su carne le pedía. Pues él era rey.
y era un rey muy rico. Dice la palabra del Señor que cuando él era joven, Dios habló con él en sueños y le dijo que qué quería. Y Salomón no pidió ni riquezas, no pidió otra cosa más que sabiduría para que pudiera gobernar el pueblo de Dios. Y Dios le agradó lo que pidió Salomón y dice, por cuanto me pediste esto y no me pediste ni riquezas ni nada, dice, él le dio todo. Lo hizo un hombre muy rico, le dio muchísimas riquezas, mucha sabiduría, más que todos los reyes anteriores. Salomón fue engrandecido. Pero pues un día, como todos nosotros, llega el tiempo en que pasa el tiempo. ¿Cuánto le llevó al rey Salomón a hacer tantas cosas? Porque hacerse de un estanque, hacerse de muchas posesiones, pues lleva tiempo. Hacer una casa lleva tiempo. Hay quien, pues toda su vida se le va en hacerse de una posesión y cuando termina de hacerla, pues ya su vida se terminó. Entonces, para nosotros como creyentes, como los que estamos esperando en que un día, al terminar nuestro tiempo acá, podamos llegar a vivir con el Señor por la eternidad. Para nosotros sí sería triste que después de conocer a Cristo estemos perdiendo el tiempo en andar haciendo otras cosas y no estarnos preparando, no estarnos formando conforme a la voluntad del Señor. Porque hay de todo, hay cristianos que pues están esforzando en que su vida sea diferente delante del Señor. Pero hay cristianos de que pues solamente son cristianos de palabra. Para poder nosotros tener la oportunidad de vivir con el Señor, tenemos que aprovechar nuestro tiempo. Cuando se inicia el camino en el Señor, pues es lo más hermoso que le puede pasar al ser humano. Caminar de la mano del Señor. El saberte reconciliado con Dios. El saber que ya estás en las manos de Dios. En cualquier momento que te vayas, pues ya tienes la esperanza de que te reconciliaste con el Altísimo. Pero habrá quien se esté preocupando más en las cosas terrenales que en estarse preparando para la vida eterna. Entonces hay varias cosas que nosotros tenemos que analizar para aprovechar nuestro tiempo, porque si nos sentamos nosotros a meditar ahorita, hay hermanos que tienen 30, tienen 40 años en el Evangelio, y pues ellos pueden mirar hacia atrás y ver qué tanto
pudieron haber hecho en su vida, ya sea material o espiritual, pudieran ver si mejoraron, si su vida es diferente, si su conciencia ya mejoró, o a lo mejor se dedicaron solamente a hacer cosas materiales y solamente pues los días de reunión es cuando se acuerdan del Señor. Voy a leer en el libro de Romanos, de la carta a los Romanos, en su capítulo 8. Voy a leer el verso 28 en adelante, dice así: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces ya está puesta la medida. Ya no es de, como algunos me dicen, es que yo creo en Dios a mi manera. Aquí no se trata de creer en Dios a como uno quiera uno creer. No, porque ya está establecido. A todos los que Dios está llamando, los está llamando con un propósito. Tienen que llegar a ser conforme a la imagen del Señor Jesús, que es el Hijo de Dios. Él va a ser el primogénito entre muchos hermanos, pero tenemos que llegar a ser igual que Él. No es una labor tan sencilla. Ahí es a donde voy a recordarles una vez más lo que otras veces les he dado como un consejo. Se los voy a volver a dar otra vez. Miren, 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Dice así la palabra del Señor: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesús el Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Como les decía yo al principio, mucha gente habla de que estos días tienen que ser de reflexión, porque para muchos piensan de que el Señor nace hoy o nació hoy. Para muchos, hoy es el nacimiento del Señor. Sabemos que la Escritura nos dice eso. Precisamente hoy 25 de diciembre, desde la antigüedad, hoy se celebraba una fiesta pagana que se llamaba las Saturnalias, que era
una fiesta dirigida al sol. Eso es lo que hoy se celebraba. Desde tiempos antiguos acomodaron el nacimiento del Señor en esta fecha para que no tuviera muchos problemas. Así lo hizo Constantino en su tiempo. Hizo de la fe una fe de Estado para que ya la iglesia no fuera perseguida. Pero el nacimiento del Señor no es hoy. Para nosotros como cristianos no hay un día exacto para que festejemos el nacimiento del Señor. Hay quien reflexiona, bueno, dicen que reflexionan hoy porque pues hoy nació el Señor y se acuerdan todos de que deben de portarse bien y que tienen que hacer buenas obras y que bueno, para muchos solamente este día es de reflexión. Para nosotros como cristianos son todos los días. Cada día tenemos que tomar conciencia de que tenemos que irnos asemejando cada vez más al Señor Jesús. Esa es la medida. Eso es lo que Dios estableció. Que llegáramos a ser semejantes a Él, o sea, parecidos a Él. Entonces cada uno de nosotros pues debe de estar ahorita examinándose, así como lo hizo el rey Salomón, qué tanto hizo de su vida o qué tanto ha hecho de su vida. Porque hay quien no viene a una reunión para instruirse, porque prefiere hacer lo terrenal, ocuparse de hacer dinero, juntar para hacerse de posesiones, aunque se llame cristiano, pero su tiempo lo está dedicando en lo material. Entonces, pues no vamos a señalar, porque este espacio no es para señalar a nadie, simplemente es para concientizarnos. Cada quien debe de evaluarse hasta dónde ya somos semejantes a Jesús. Cómo son nuestras obras, cómo es nuestra vida, cómo es nuestro pensamiento, cómo son lo que estamos haciendo. Mira, vamos a leer otra parte de la escritura, porque pues a eso venimos, a meditar en esta preciosa palabra. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Libro de Filipenses, capítulo 2. Dice, vamos a leer a partir del verso 5. Dice así la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Entonces ahí nosotros tenemos que aprender la obediencia. Tenemos que aprender a tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Es lo que dice nuestro hermano Pablo a la iglesia allá en Filipos. Dice que el Señor estaba en forma de Dios, era igual a Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Hay quien piensa de manera diferente, pero eso es lo que dice la Escritura. Él era igual a Dios, pero esa igualdad, esa esencia de Dios, eso que lo hacía semejante a Dios, cuando lo iban a crucificar, se despojó, se quitó todo eso, esa gloria que tenía de Dios. Hagan de cuenta que Dios salió de ahí, porque la Escritura dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Bueno, hagan de cuenta que Dios salió y se quedó un ser humano igual a nosotros. Eso es lo que dice la Escritura. Estando en la condición de hombre. Entonces quiere decir que antes no tenía esa condición. Antes era igual a Dios. Hay quien no lo puede entender o no lo quiere entender. Pero esto es lo que dice la Escritura. Dice, estando en la condición de hombre. Entonces, antes de, estaba en la condición de Dios, como Dios. Estando igual a nosotros, se humilló a sí mismo para enseñarnos la obediencia. El Señor sabía lo que iba a sufrir, sabía que lo iban a matar, lo iban a maltratar, y a pesar de ello, Él lo sufrió para que nosotros pudiésemos alcanzar la salvación, para que pudiéramos tener la oportunidad de poder llegar un día con el Señor. Entonces pasan los días, pasan las semanas, los meses, pasan los años, y nuestra vida humana se va acercando a su término. Esa es nuestra situación como seres humanos. Cada día que pasa ya no regresa. Lo que no hicimos hoy, pues ya no lo hicimos. No podemos retroceder el tiempo. Entonces es para reflexionar, como el rey Salomón dice, no, pues él hizo muchas cosas en su vida. Aparte de que se dio gusto en su carne, dice, no se negó nada. Lo gozó. Hizo muchísimas cosas, pero al final se dio cuenta de que pues todo era vano. Y un día pensó, bueno, todo lo que hice, todo lo que me llevó mi esfuerzo, por eso dice que se fastidió, porque dice, aquí se le va a quedar todo. Cuando él se iba a ir, porque llegó a entender que tanto el necio, el que vive haciendo sus necedades, y el sabio que vive en su sabiduría,
Los dos van a morir un día. Por eso dice, el mismo suceso es para todos. El que vive en su necedad, pues su necedad lo va a perder. Y el que vive en su sabiduría, pues su sabiduría lo va a llevar un día a la salvación, a vivir eternamente con Cristo. Entonces, ¿a quién se le va a quedar todo lo que pudimos haber hecho? ¿A quién se preocupa de lo que va a dejar? ¿A quién se lo va a dejar? Y ya comienza a hacer planes. Pero nosotros vamos a seguir leyendo. Busque en el Evangelio según San Mateo. Vamos a leer en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Esto es para nosotros. Es el consejo que nos da el Señor. Capítulo 6, voy a leer a partir del verso 25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Es gloria a Dios. No os afanéis pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. La palabra de nuestro Dios es muy hermosa. Es muy bonita. Leerla. Pero es más bonita, es más bonito el poder vivirla. Cada quien tiene que analizarse si le estamos creyendo a Dios o no le estamos creyendo al Señor.
cuando llega la necesidad, porque vamos a ser sometidos a prueba. Entonces Dios nos va a ver si nuestra esperanza está puesta en el Señor. Pues yo he conocido a creyentes que quieren vivir bien, quieren tener muchas cosas, y hay quien tiene hasta 2 trabajos, tienen un buen empleo, pero no son conformes, y salen de uno y entran al otro, y lógicamente pues van a tener más ganancia. La cuestión está de cómo estamos viviendo nuestra espera en el Señor. Porque hay quien tiene bastante, pero porque se afana mucho. Y hay quien tiene lo necesario porque está esperando en Dios. Entonces, esa es la diferencia. Una cosa es el que uno esté haciendo las cosas como Salomón. Él lo hizo. Él quería vivir como él quería vivir, hizo tantas cosas y al final se dio cuenta de que todo era vano. Nosotros no. Nosotros tenemos que aprender a esperar en nuestro Dios, sin entrar en el afán. Va a llegar el día en que venga la necesidad y tenemos que esperar en el Señor. No con esto digo que no tengamos que trabajar, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que hacer algo. Pero lo que el Señor habla es de afanarse. Dice que los gentiles buscan todo eso. Los gentiles buscan las riquezas, el vivir bien, el comer bien, el vestir bien. Todo eso es lo que buscan los gentiles. Pero esperar en Dios, pues ahora sí que cada quien debe de tener conciencia si está esperando que Dios le provea. La vida cristiana es muy bonita, les vuelvo a repetir, es muy bonita. Esperar en el Señor, pues debe de ser también precioso, saber que Dios te lo dio, no que tenemos que estar afanándonos, trabajando doble, triple, siempre tratando de buscar el comer bien, el vestir bien, el estar haciendo muchas cosas aquí en este mundo y descuidar lo que no tenemos que descuidar, que es nuestra vida eterna. Entonces dice la palabra del Señor que nosotros como creyentes lo primero que tenemos que estar haciendo es buscar el reino de Dios y su justicia. En eso tenemos que estar ocupándonos nuestro tiempo. En eso tenemos que estar meditando. Bueno, después de tanto tiempo caminando con el Señor, o hicimos casas, o hicimos bienes,
o somos mejores cristianos? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo ha sido nuestra vida? Así tenemos que reflexionar. Ya cambió nuestra forma, nuestro sentir en el corazón, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, o seguimos siendo las mismas personas que éramos antes de conocer a Cristo. Porque hay hermanos, hay hermanas que les cuesta trabajo cambiar sus costumbres. Hay hermanas que todavía les gusta por ahí ponerse su pintadita. Les gusta todavía estar vistiéndose, usar vestidos muy vistosos, cosa que el Señor dice que no lo hagamos. Pero hay quien está costando trabajo. No visten con modestia, sino que buscan vestir, les gusta vestirse, como dicen, a la moda. Solamente usan ropas de esas de etiqueta. Pero el cristiano no debe de vestir así. El cristiano debe de buscar la semejanza de Cristo. Y si vemos que dice la palabra del Señor de cómo era Él, dice que no había nada que le pudiéramos desear, nada que le pudiéramos codiciar al Señor, ni en su físico, ni en su vestir. Así era tan sencillo el Señor cuando vino a este mundo, cuando estuvo entre nosotros. Veíamos al Señor como a cualquier persona. No había nada de espectacular en Él. Hoy en día, pues venimos a nuestra reunión y a veces parece que venimos a un concurso de ver quién viste mejor. Hay lugares a donde para compartir el evangelio ya es lo ponen como obligatorio el saco y la corbata para poder predicar. En otros lugares tienes que predicar con manga larga porque pues ya lo pusieron también como un mandamiento. Ya si llegas con tus guarachitos, ya no puedes predicar porque no tienes que vestir bien para poder hablar de la palabra del Señor. Y se les olvida que el Señor, Él fue sencillo en todo. Ahora dice nuestro hermano Pablo a la iglesia en Roma, tenemos que ser semejantes a Él. Y ser semejantes a Él implica todo, desde tu forma de pensar, de hablar, el de estar haciendo la obra, hasta tu forma de vestir. Un día me gustó que un hermano me preguntara,
porque pues esto nunca me lo habían preguntado, pero pues el hermano me preguntó, dice, bueno, pero ¿por qué nada más hablan de que la mujer debe de vestir con honestidad, con pudor, con modestia, y al hombre no le dicen de su forma de vestir? Y me preguntó el hermano, ¿y cómo debemos de vestir nosotros los hombres? Y me gustó su pregunta porque en realidad eso muy poco se pregunta. Y le dije, mire hermano, esto es lo que dice la Escritura. Tenemos que ser semejantes a Cristo. Nosotros los hombres no tenemos que tener nada que nos puedan codiciar, nada que nos pueda distinguir de los demás, ni en nuestra apariencia, ni en nuestro vestir. Sin en cambio, pues a veces el pastor es el que se distingue entre toda la congregación, porque pues el pastor viene bien vestidito, bien arregladito, por eso hay tanto adulterio, por eso hay tanta fornicación, por eso muchas de las veces es triste cuando escuchamos que el pastor ya se llevó a una hermana. ¿Y por qué se la llevó? Todo tiene un principio, todo se concibe aquí en nuestra cabecita para que después se pueda llevar a cabo. ¿Y por qué la mujercita se fijó en el pastor? Es que el pastor viste muy bien, siempre anda bien arregladito, el pastor siempre anda con sus buenos vestiditos. Ahorita, tristemente, hay gentes que se dicen siervos del Señor, que ya hasta tienen su avión propio, viven en residencias. Ya, por eso nos critican mucho a los evangélicos, porque lo primero que dicen, mira cómo vive el pastor, tremenda casota tiene, mira su carro, no cualquier carro, un buen carro, mira cómo viste. Se nos olvida que la Escritura dice que tenemos que ser semejantes al Señor. Y ahí va todo. El mismo sentir, su forma de hablar, las obras que él hizo. En eso es a donde nosotros tenemos que estar procurando imitarlo. Esa es la oportunidad que nos están dando, llegar a ser semejantes a Él, para que un día podamos estar en ese lugar tan precioso donde Él está. Pero tenemos que aprender a llevar una vida sencilla, sin lujos, sin vestidos costosos, ni adornos, dice, de oro, ni perlas, ni nada que la gente nos pueda codiciar, que diga, ay, mira la hermana, qué collar tan bonito tiene, ya la están codiciando, porque pues las cosas se ponen para que pues la gente las vea, para que nos adornemos, y eso es lo que el Señor no quiere, que nosotros vivamos como los gentiles. Ellos sí se adornan, pues se cuelgan en su cuello muchas cosas, viven diferente a nosotros. Entonces nosotros no debemos de vivir ya de esa manera. Nuestra vida tiene que ser sencilla. Y más cuando decimos, es que
Tengo 30 años predicando, tengo 40 años predicando, tengo 40 años de pastor, pues sí, pero pues no se ve su cambio, no se ve como alguien sencillo. Pues no se trata de los años que uno esté o que ya uno tenga en el Evangelio, sino que se refleje que estamos luchando por asemejarnos a Cristo. Así como Él estuvo entre nosotros y no veíamos en Él nada que le pudiéramos desear, dice la palabra, nada que le pudiéramos codiciar. Así tiene que ser el creyente. No tiene que andar luciéndose, presumiendo. En eso es lo que tenemos que pensar. ¿Cómo se están yendo nuestros años? En afanarnos para vestir bien, para vivir bien, sin esperar que Dios sea el que provea, sino que con nuestros afanes nos estemos dando lujos, estemos viviendo o comiendo como nosotros queremos, pero no porque Dios nos los esté dando, sino que nosotros mismos lo estamos haciendo. Esperar en Dios es muy diferente. Es hermoso el saber que Dios tiene cuidado de ti. El que uno pueda decir, Dios me está proviendo. No tiene uno por qué avergonzarse de que vista uno sencillamente, es todo lo contrario. Así tiene que vestir todo creyente, sencillamente, tanto el hombre como la mujer. Aunque sea el pastor, con mayor razón el pastor tiene que dar el ejemplo. Si Jesús, siendo el maestro, siendo el dueño de todo el mundo, el dueño del oro y la plata, no tenía ropa costosa, no le veían ropa así como para que le codiciaran o que le dijeran, mira, el maestro viste bien. No. Juan el Bautista, siendo un profeta, ¿cómo dice la escritura que vivía él? Tenía una piel como vestido, ¿y qué comía? Langostas y miel. Y era un profeta del Señor. Y no por ser profeta, pues tenía su buena casa y comía todos los días, hacía sus banquetes. No, eso lo hacen los gentiles, los que no conocen la palabra del Señor. Nosotros tenemos que aprender a vivir de maneras diferentes. En eso tenemos que meditar ahorita que se está terminando el año. ¿Cómo vivimos este año y cómo hemos vivido los otros? Nos hemos afanado en tener, como Salomón, casas, vacas, amontonar oro, plata. ¿En qué se nos ha ido nuestro tiempo, nuestra vida? Porque una cosa les voy a decir, hay gente que la entierran en vida, pues les gustó ponerse dientes de oro. Y cuando los entierran, como son gente de dinero, así vivieron, a veces los entierran con joyas. ¿Y saben qué pasa después?
Hay gente que los desentierra y les quita sus dientitos de oro y todo lo de valor que pudieran haberles metido en la caja, se los llevan. ¿De qué sirvió? Pues no les sirvió de nada. Nada nos llevaremos. Entonces, pues nosotros tenemos ya la medida, tenemos el mandamiento del Señor. Fuimos llamados para ser semejantes a Jesús. El que quiera vivir de otra manera muy diferente, bueno, pues ya es cuestión de cada quien. Pero, vuelvo a repetir, cada quien tiene que meditar para sí. Vamos a ver otra parte de la escritura. Vamos a buscar en la primera carta de nuestro hermano Timoteo, capítulo 6. Voy a leer a partir del verso 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 6. Dice la palabra del Señor así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, triste cuando uno se extravía de nuestra meta, que es nuestra fe en el Señor, por querernos enriquecer, por querer tener bienes materiales, por afanarnos, porque si ya tenemos casa, ya tenemos techo, tenemos sustento, pero queremos más. O sea, no somos conformes. Hay quien ya tiene una casa, pero quiere otra casa. Y hay quien ya tiene dos casas, pero quiere otra casa. Dice la palabra del Señor: es una bendición el que estemos contentos, teniendo sustento y el abrigo. Sí, con eso debemos de estar contentos. Abrigo y sustento. Pero pues a veces no nos gusta cómo nos tiene el Señor. Tenemos el sustento, tenemos el abrigo, pero queremos más. Tenemos lo necesario, pero queremos más. Y el problema no es que esté mal tener más, sino que nos podemos extraviar de la meta. Dice la palabra del Señor que hay a quien le da facultad de tener mucho
No es malo tener mucho si Dios te lo da. Y Dios también te da facultad para que lo puedas disfrutar. El mal para nosotros es de que nos estemos afanando, y por estarnos afanando podamos extraviarnos de la fe, de nuestra meta. Entonces, para todo cristiano, todo creyente que quiera llegar un día a gozar de la vida eterna con Cristo, tiene que meditar en qué está ocupando su tiempo. ¿Estamos buscando el reino de Dios y su justicia o nos estamos afanando en otra cosa? Nos estamos pareciendo a Cristo en nuestra sencillez, porque el Señor dijo: aprendan de mí. Entonces tenemos que aprender a ser como Él. Dice que en Él no había nada que le pudiéramos codiciar, nada en que lo pudiéramos desear. Así estuvo entre nosotros el Señor. Y así tenemos nosotros que parecernos, que cuando nos vean no haya nada que nos puedan codiciar, nada que nos pueda hacer que nos deseen. Esa es la manera que tiene que estar viviendo el cristiano. Ahora pues cada quien, dijo el Señor a través de nuestro hermano Pablo a la iglesia allá en Roma, dice: tienes tu fe, tenla para contigo. O sea, ¿quieres vivir así? Bueno, pues ese es tu problema. Pero luego dice nuestro hermano Pablo: bienaventurado el que no se está condenando en lo que aprueba. Entonces, hay quien piensa que así como está viviendo está bien. Bueno, pues esa es su fe. Y cuando se le termine su tiempo, pues va a ver entonces el resultado de lo que vivió. Como dicen, estos días son de reflexión, pues para nosotros no nada más este día, para nosotros todos los días tenemos que estar reflexionando en cómo estamos viviendo delante del Señor, porque como dice la Escritura, el día del mañana le corresponde a Dios. Yo no sé si voy a amanecer mañana, y si no sé, hoy debo de verme, de analizarme si estoy con la semejanza de Cristo delante de los demás. Bien, hermanos, pues Dios los bendiga y Dios les pague a todos por su atención, y les sigo invitando a que busquen el canal en el YouTube. Ya no puse el letrerito, pero lo pueden buscar en el YouTube como hermano David Gil, y van a buscar En busca de la verdad y de la tierra nueva. Así se llama la página que tenemos en el YouTube: En busca de la verdad y de la tierra nueva. Y el que se quiera suscribir para que pueda ver todo el material que tenemos en la página, para que pueda meditar en las enseñanzas que ahí hay, pues lo puede hacer.
Bien, pues Dios les bendiga y mi mayor deseo es de que Dios bendiga a sus hogares, Dios bendiga a sus familias y Dios bendiga a todos los que están enfermitos, a mi hermanita Lourdes, que Dios las bendiga y que el Señor sane su cuerpecito. Y Dios bendiga a todos mis hermanos que hoy estuvieron con nosotros en la meditación de la palabra, y los sigo invitando para el próximo en vivo de el día lunes, Dios mediante, si el Señor Jesús no dispone otra cosa. Bien, pues Dios los bendiga.